hermanos, mi nombre es Juan Lobos, soy pastor titular de la congregación de Filadelfia en Hualpén y también soy pastor evangelista acá en esta congregación de Chihuayante. Es para mí un verdadero placer saludarles a través de este video. Dios les bendiga. Bueno, la manera en la cual el Señor me llamó a la Iglesia Presbiteriana Nacional fue de una manera bastante peculiar, ¿no? Yo tendría más o menos unos 27, 28 años y en ese tiempo trabajaba como profesor en un colegio y un colega en una tarde cualquiera me pide que lo acompañe para hacer un trámite ahí a Santiago Centro. No me dijo específicamente a dónde íbamos y como éramos bastante amigos decidí acompañarlo. Llegamos a la calle Brasil, me acuerdo era un día de mitad de semana más o menos, y nos recibe el pastor Correa en ese tiempo y ahí recién yo me entero que mi colega va a pedir un certificado que en ese tiempo la oficina acreditadora para los profesores de religión lo daba nuestro presbiterio, específicamente el pastor Correa. Y yo acompañé a mi colega que iba a pedir este certificado. Comencé a hablar con algunas de las personas que estaban ahí, no recuerdo los nombres en este momento, y luego conversé con el pastor Correa. Yo había conocido del calvinismo en mi época de la universidad. De hecho, la memoria que hice en la universidad hablaba un poco del impacto que tuvo el calvinismo en la Europa del siglo XVI. Entonces conocí algo del calvinismo, conocí algo también de la Iglesia Reformada. De hecho, en mi infancia había participado y parte de mi juventud en una avanzada que tuvo la Iglesia de Holanda cerca de donde yo vivía. Y por lo tanto entablamos esta conversación con el pastor Correa y él me invitó para el domingo siguiente a participar del culto de adoración que en ese tiempo funcionaba. Estaba recién comenzando ahí la congregación de Bethesda. Y bueno, asistí ese domingo y luego seguí participando durante muchos domingos hasta que en un tiempo del Señor, el Señor me confirmó en mi corazón que esa era la iglesia a la cual él me llamaba. Y empecé a participar de manera bastante regular, al principio solo. Mi esposa era católico romana observante, de hecho es un testimonio para otro momento, pero estuve participando más o menos 2 años solo, hasta que el Señor también tocó el corazón de mi esposa, comenzamos juntos a asistir a la congregación, y esto más o menos el año 2000, 2001, hasta que a los 3 o 4 años, año 2004, 2005, Pastor Benur, que era pastor en ese tiempo de la congregación, me propuso para presbítero de la iglesia, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde el año 2000 hasta la fecha, el Señor me ha mantenido en la iglesia, ha sido fiel, ha sido bueno. Dios ha sido también misericordioso conmigo en todo este tiempo. Así que de la manera que el Señor me llamó a la iglesia fue acompañando a un amigo, ¿no? Y era el camino que el Señor había dispuesto para mí en ese momento, de lo cual hasta el día de hoy mi amigo no es cristiano. Seguimos teniendo relación y cada vez que conversamos con él, yo le agradezco a él que siendo una persona no de iglesia, el Señor lo haya utilizado para ese momento en el cual el Señor me llamó a la iglesia. Fue una predicación el año 2006 que realizó nuestro pastor Benur Carreño, un campamento de Linares. Y esa noche yo nunca en mi vida había pensado en la posibilidad de ser un pastor de la iglesia, ni siquiera ser un buen cristiano. Y el Señor ese día sentí que las palabras que el pastor exponía a
a la congregación que estaba ahí en el campamento, eran palabras que iban dirigidas a mí. Y terminado el sermón, recuerdo siempre, me acerqué al pastor Ben-Hur. Él hablaba en ese sermón de que el trabajo de la iglesia, que la mies es mucha y que no hay obreros para la viña del Señor. Y cuando el pastor termina su exposición, yo me acerco, converso con él, le digo que la predicación que él hizo fueron palabras a mi corazón y que quería de alguna manera consagrarme a la vida del trabajo dentro de la iglesia. En ese momento todavía no sabía cómo. Yo pensaba como presbítero, tal vez como predicador, profesor de escuela dominical. No tenía todavía, sabía que había un llamado, pero no sabía qué llamado. Y con el correr del tiempo, diferentes situaciones en la vida de la iglesia fueron confirmando este llamado. Primero el Señor puso en mi corazón el deseo de ser pastor. Luego vinieron consejos de otros pastores, de otros ancianos también de la iglesia, que ellos veían en mí ciertos dones y me decían que esos dones yo tenía que utilizarlos, ponerlos al servicio de la iglesia. Y hasta que un día el propio pastor Ben-Hur, en oración, en la iglesia de Bethesda, ya estando en la ubicación actual que tiene en Quinta Normal, en un momento de oración en la oficina pastoral, él me dice: el Señor te llama para ser pastor. Y fue la respuesta a la oración que yo tenía delante del Señor, de que yo quería trabajar en la iglesia, pero no sabía en qué. Y aunque sentía interiormente ese deseo, y que era confirmado también a veces por presbíteros de la iglesia, por otros pastores que eran cercanos a mí en ese momento, y creo que en esa oración específica ahí en la oficina pastoral de la iglesia de Bethesda, el Señor confirmó tanto externamente a través de los presbíteros y otros pastores, más este llamado interno que yo sentía. El Señor confirmó en mi corazón que mi futuro en la vida de la iglesia era ser ministro de la palabra. En mi caso, creo que también el de otros, mi proceso para llegar a ser ministro de la palabra fue bastante largo. Es decir, el llamado lo sentí a través de la predicación en el año 2006 y pasaron 5 o 6 años en todo este periodo de mucha reflexión, de mucha oración también. Y no sería hasta el año 2010, más o menos, que fui presentado como estudiante bajo el cuidado del presbiterio. Yo, adicionalmente a esto, en mi vida, antes de llegar al Presbiterio Nacional, había estudiado una licenciatura en una institución, licenciatura en teología, en una institución de teología de corte liberal. En ese tiempo yo no estaba en condiciones de decir que era liberal, que era conservador, que es lo que era ortodoxo, ¿no? Y quise estudiar teología primero porque cuando niño y joven gran parte de mi vida había sido de iglesia, aunque no cristiano, y estudié teología por una cuestión personal. Entonces, cuando validaron mi certificado, la Comisión de Educación Teológica de la época validó mi certificado, y a partir del año 2010 comencé un periodo que terminó el año 2014, es decir, del año 2006 hasta el 2014. Yo lo divido en dos partes: del año 2006 al 2010, todo este tiempo de preparación, de oración, de confirmación en mi vida, de que el Señor me llamaba para ser ministro de la palabra. Y desde el 2010, 2011 de hecho fue mi primer examen. Mis exámenes en el presbiterio fueron 5 y fueron 2 por año prácticamente, ¿no? Y terminé de dar mi último examen el año 2013 y el año 2013 a principio, y en julio, el 14 de julio del año 2013 fui ordenado ministro de la palabra. Una de las cosas que yo estoy convencido cuando alguien es llamado al servicio de
servicio de ministro de la palabra en la iglesia, el Señor va confirmando. Y es un proceso, no es una cosa que uno pueda decir de un día para otro lo voy a hacer. El Señor va preparando todo de tal manera que llega un momento en que uno dice, no me queda, Dios fue cerrando todos los caminos y me fue llevando al camino que Él quería para mi vida, ¿no? Y en eso tengo que agradecer al Señor que me ha dado una esposa fiel compañera, que el Señor la ha usado siempre en mi vida de ministerio. Me siento muy orgulloso de ella, cómo el Señor trabajó su corazón, de cómo ella me ha acompañado en momentos muy difíciles que yo he vivido también en la vida pastoral, porque la vida del ministro también es situaciones muy angustiantes, ¿no? Y doy gracias a Dios porque aún en los momentos de más desánimo, de angustia que viví como ministro de la palabra, ahí estuvo ella, ahí estuvieron nuestras oraciones familiares. Involucro también a Scarlett los últimos 5 años. Ha sido también de mucha importancia, de mucho apoyo en mi vida ministerial, y sin duda alguna, sin el apoyo de mi esposa y sin el apoyo de mi hija, hubiera sido muy difícil mi labor ministerial. No digo que hubiera abandonado, porque eso le corresponde al Señor, pero sí digo que el Señor puso en mi esposa y en la hija que vive con nosotros, sin duda, un gran apoyo para la vida pastoral, sin duda alguna. Mencionaba, mi ordenación fue el año 2013, en julio, del presbiterio de invierno, y mira cómo es el Señor en su providencia, porque el pastor Benur, a través de la predicación que él hizo en el campamento, yo sentí el llamado, y mi ordenación fue precisamente en la congregación en la cual el pastor Benur ministraba en ese tiempo, también hoy, ¿no? Por supuesto. Y a ver, luego de la ordenación, el primer trabajo así como de parte del ministerio pastoral fue atender la congregación de Curicó, ¿no? En ese tiempo nos pidió al pastor Guzmán y a mí que nos turnáramos en la atención de la congregación de Curicó, y durante más o menos 6 meses estuve atendiendo esa congregación en forma más o menos permanente, hasta que por situaciones que todavía no me explico, no asistí más, nunca supe por qué no pude continuar ahí haciendo mi apoyo ministerial en esa congregación. Posterior a eso, nuestro pastor Carlos Olivares fue elegido presidente del Presbiterio Nacional y me pide que, por favor, si le puedo colaborar en la atención de la Iglesia de la Redención. Y ahí estuve ayudando en la Iglesia de la Redención, atendiendo los servicios de la semana, también atendiendo algunos domingos que el pastor no estaba, y con una predicación de 2 días por semana en la Iglesia de la Redención. Por lo que yo diría que es mi primer como tiempo más o menos estable como ministro de la palabra, más o menos por 2 años. En ese periodo se me pide también atender la congregación de San José de Maipo. Estuve atendiendo esa congregación más o menos 1 año y medio, y hasta que la Iglesia de los Andes primero me llama, el presbiterio me designa como presidente del consistorio de esa congregación, y luego de 1 año la congregación decide formalizar esta relación a través de un llamado pastoral a medio tiempo. Y estuve en la congregación de los Andes hasta el año 2017, 2016-2017, parte del 2015 también. Y el año 2017 recibo un llamado de la iglesia de Filadelfia, acá en Concepción. Llamado que sin duda era difícil, porque estamos acá en Concepción, 500 kilómetros de Santiago,
no conocía a nadie de ninguna congregación prácticamente acá de la zona, no tengo ningún familiar, no tengo ningún conocido acá en la zona. Mi esposa tenía un trabajo en Santiago de más de 15 años en una misma empresa, pero se fueron dando cosas que Dios fue construyendo y que fue preparando el camino para llegar a esta congregación. Luego de las entrevistas con el consistorio de Filadelfia, en oración, junto a mi familia, que reitero ha sido muy importante, en el apoyo espiritual, en la oración, en la vida del ministerio. Y en un tiempo de oración que tuvimos donde vivíamos en Santiago, el Señor nos confirmó, mi esposa estuvo dispuesta a abandonar su trabajo. Scarlett quería estudiar en la Universidad de Concepción. Yo no sé si lo hacía porque estaba este llamado o verdaderamente su deseo era estudiar en la Universidad de Concepción. Lo cierto es que el Señor fue construyendo y dirigiendo todo de tal manera que hablamos con el consistorio, recuerdo en diciembre, octubre, en noviembre del año 2017. Le termino mi relación pastoral con la congregación de Ebenecer en Los Andes, y en enero del año 2018 ya estábamos acá en Concepción, y atendiendo el llamado de la iglesia de Filadelfia, el presbiterio también decide comisionarme como pastor evangelista acá en esta congregación de Chuballante, que se encontraba también sin pastor. Así que esa ha sido mi vida de pastor, ¿no? Estos últimos 5 años. Ya ahora voy a cumplir mi 4º año acá en Concepción, motivo por el cual, claro, agradezco a Dios todas sus bendiciones, su cuidado, y sin duda, digo ahora, ¿no? Que esto era lo que Dios tenía preparado para nuestra vida, ¿no? como familia. Así que agradezco al Señor hasta este momento todos sus cuidados, todas sus bendiciones, y la congregación que me ha llamado también a ser su pastor. Yo tengo una visión del mundo, de la historia, que en teología tiene un nombre bastante significativo, ¿no? No lo voy a decir ahora, no creo que sea conveniente, ¿no? Pero mi visión es que la iglesia es del Señor, las iglesias son del Señor. Y por lo tanto, ¿qué mayor seguridad y esperanza podemos tener nosotros que si las iglesias son del Señor, el Señor las va a mantener? Independientemente de quienes estén, las iglesias son del Señor, y la iglesia, sin duda alguna, la esperanza bíblica y escatológica que tengo es que la iglesia del Señor va a ir creciendo, el Evangelio va a seguir desparramándose por todo el mundo, y creo y confío plenamente en que llegará un momento en que las iglesias estarán llenas y que el Evangelio de Cristo será reconocido, ¿no? Por todas partes del mundo. Así que si tú me preguntas cómo es mi visión de la iglesia, tengo una visión esperanzadora, no en la obra humana, sino en las promesas de Cristo para su iglesia. Así es que eso me mueve, ¿no? La esperanza de Cristo, las promesas de Cristo para su iglesia. Lo mismo, ¿no? Creo que aplica para nuestra IGNA, aplica para todas las iglesias que son cristianas y que confiesan a Cristo como Rey, que el Evangelio no se detiene, el Evangelio va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, y en esta promesa que el Señor ha hecho para su iglesia y para la humanidad tenemos que descansar. Esa es mi esperanza, y yo espero verlo, ¿no? Espero verlo con mis ojos, cómo el Evangelio sigue creciendo, cómo nuestras iglesias se llenan, y cómo la gente de fuera de la iglesia busca a Cristo cada día con más ansia, cada día con más sed de conocer a Cristo. Así que veo con esperanza el futuro de la iglesia, porque confío en Cristo. Porque si mi esperanza estuviera puesta en los hombres, en los pastores, quienes componen la iglesia, estaría desanimado. Pero no,
la promesa es de Cristo y Cristo no miente y las promesas de Cristo siempre se cumplen. Así que tengo una visión de mucha esperanza para el futuro de la iglesia. Quisiera compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras que principalmente tiene el objetivo de volvernos a la Escritura, de encontrar en ella la paz, la esperanza, nuestro consuelo. Leo el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, la invitación de este verso es: en nuestras debilidades, en nuestras angustias, solamente la palabra del Señor tiene consuelo para nuestras vidas. Bueno, para despedirme de todos ustedes, agradecer la paciencia de haberme escuchado estos minutos, y quisiera despedirme desde acá, desde la 8ª región, invitando a aquellos hermanos que no tengan una congregación y que necesiten, que el Señor haya colocado en sus corazones el deseo de estar juntos en alguna congregación para adorar el nombre del Señor, que nos visiten, ¿no? Soy pastor titular de la iglesia Filadelfia en la comuna de Hualpén, que está ubicada en las calles, ¿no? Las Palmas 1080. Y acá, a los que sean o vivan cerca de Chihuayante, estamos ubicados en la congregación Maranata, en calle Manuel Rodríguez 95, donde todos juntos somos bienvenidos para adorar el nombre santo de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.